Buenas tardes, mi nombre es Luis Osvaldo Gaitán. Estamos aquí representando el equipo 4 de Electrónica 2, la actividad fundamental 1. Este proyecto consiste en 3 etapas. La etapa de diseño de la fuente, que es una fuente dual de una CPU. Lo que continúa es la etapa de instrumentación con una D620 conectado los pines 1 y 8 a una resistencia de 500. ¿Esto por qué? Queremos que el amplificador de instrumentación tenga una ganancia de 100 y por lo tanto sean proporcional los voltajes de salida con los de entrada, con el amperaje de entrada. Entonces eso nos da una ganancia de 100 y pues la diferencia se multiplica por 100 y eso es más o menos aproximado lo que nos debe dar el voltaje de salida. Por acá tenemos el circuito comparador, pero enseguida lo explicaremos. Entonces vamos a tomar medidas del voltaje de salida. Está conectado a mi fuente de 5 volts positivo y vemos que amplifica 6.4 volts, ¿ok? Ahora vamos a ver cuál es el amperaje que entra en nuestra etapa de divisor de voltaje. Entonces vamos a checar el amperaje, miliamperes. Ocupamos una resistencia fija de 68 para que nos varíe el amperaje de la fuente de 0 a 80 miliamperes aproximadamente. Entonces vamos a ver cuánto es el amperaje en la entrada. Conecta en serie. Ok, habíamos dicho que era 6.8 volts de voltaje de salida y aquí nos marca 69.7 miliamperios de directa. Entonces eso indica que la diferencia del voltaje de entrada con el de salida multiplicado por 100 pues nos da una proporción más o menos. No es exacta, puesto que la electrónica nunca es exacta, sino pues varían los valores de las resistencias, del amplificador, del integrador. Entonces eso también nos varía y genera ahí variaciones. Vamos a checar, vamos a aumentar el voltaje de entrada con esta voltaje. Vamos a alimentarla de 6 volts. Vamos a ver el voltaje de salida, cuánto nos da a un voltaje de entrada de 6 volts. Ok, este es de directa, de 7.14 volts. Entonces ahí vemos que 7.12 volts. Ahora volvemos a conectar el amperaje. Y debe dar un aproximado de 70 miliamperios. Resistencia X y a tierra. Y vemos que es un aproximado 81 miliamperios, que es lo que nos da, y vamos a alimentar con este voltaje de salida al comparador y veamos que a este amperaje y voltaje va a apagar el LED, puesto que con los cálculos realizados el LED prenderá en un intervalo de 5 a 8 volts. ¿Okay? Continuamos con... Bueno, antes de conectarlo al circuito comparador, vamos a hacer otras pruebas con 3.5 volts de entrada a nuestro PAM. Obviamente se me olvidó mencionar que el voltaje del OPAMP es simétrico, es de más 3 y menos 3 por un ejemplo. Entonces ahí vamos a checar cuánto amplifica. Son 3.6 volts, ¿se logra apreciar? Okay. Entonces eso va a ser proporcional, disculpen,
al amperaje que entra en nuestra resistencia X. Entonces vamos a checar ahí en amperes. Vamos a checar en amperios cuánto es de 3.6 volts. Habíamos dicho, ¿verdad? Entonces aquí vamos a checar en serie. Sí, aproximadamente, porque como les digo, la electrónica no es exacta, entonces tiene sus variaciones de 48.7 miliamperios. Vamos a checar ahora con 5 volts, ¿les parece? 5 volts, el voltaje de entrada. Vamos a conectar la RX y ahora vamos a checar el voltaje de salida de nuestro amplificador de instrumentación. Vamos a checar en volts antes de conectarlo al comparador y observar que todo funciona como debe ser. Ok, ahí está en alterna directa, da 7.37, amplifica muy bien el AD620, pero como se sabe, pues no es exacto, y pues como tiene una ganancia de 100 por resistencias o X razón, pues no es exacto, ¿verdad? Vaya la redundancia. Entonces vamos a checar aquí el amperaje en RX. 71 miliamperios. Continuamos con la etapa del comparador. Y continuamos con la etapa de el circuito comparador. Este circuito contiene un LM339. Lo que hace el LM339 es un integrado que contiene 4 pumps comparadores de lazo abierto. Entonces lo que hace es que compara sus voltajes de entrada para que en la salida pues llegue un voltaje y haga una diferencia y haga que prenda el LED en cierto intervalo de voltaje cuando se ajustan esos voltajes de umbral. Entonces ahí está ajustado, pero vamos a ajustarlo. Vamos a tomar medidas del umbral alto. Ok, vemos que es de 8 volts aproximadamente, 8.5. Vamos a continuar con el umbral bajo, que es de 5.37, aproximadamente 5 volts, que es más o menos lo que queremos alimentar con nuestro voltaje de instrumentación de salida. De hecho podemos variarlo. Este de aquí, ahí vemos que baja. Este es el umbral bajo, el voltaje de entrada bajo. Incluso podemos bajar el voltaje de umbral alto. Observamos, lo podemos bajar o lo podemos subir como nosotros deseamos, ¿verdad? Okay. Ahora vamos a checar la entrada, donde nos da el voltaje de salida de la etapa anterior, que era la etapa de instrumentación, con nuestro AD620. Entonces este se conecta. Observamos que está dentro del umbral. El umbral, habíamos dicho que el umbral bajo era de 5 y el alto era el 8 volts. Entonces entra en ese intervalo y nosotros ajustamos ahí 5.5 volts, 4.8, se apaga nuestro LED, ¿verdad? Ahora nosotros queremos subirlo, enciende en 5.3. Este es el voltaje de salida de nuestra etapa de instrumentación. Ahí observamos que después de 7 volts, después de 7.9, 8, apaga nuestro LED. Ahora procederemos a construir nuestro circuito completo
que es la etapa de instrumentación, la de poder y el comparador juntos. Ok, vamos a continuar ahora conectando nuestras tres etapas. Sí, el voltaje de salida va al comparador y ese voltaje de salida debe variar de 5 a 7 volts. Si sobrepasa 7 volts se apaga. Esto es debido a el circuito comparador, y pues el umbral lo tuve que modificar a 7 volts porque mi amplificador de instrumentación no amplificaba más de 7.8, entonces ahí lo dejé a 7.5 para demostrar que se apaga y prende en cierto intervalo de tiempo de amperaje y voltaje. Vamos a medir aquí la intensidad de corriente en RX. Ahí observamos que es de 70 miliamperios. Se puede observar, se puede apreciar. Ahora vamos a checar el voltaje de salida del amplificador de instrumentación, que tiene que ser proporcional, ¿verdad? Tiene que dar aproximadamente 7 volts. Y demostramos que pues el LED todavía no enciende debido a que no está dentro de los umbrales de ese intervalo de voltaje que debe descender el LED. Vamos, voltaje de salida. Ok, ahí observamos que son 7 volts, ¿sí? Vamos a jugar con el voltaje de entrada del amplificador de instrumentación. Estaba a 5 voltios. Ok, ahí lo bajé a 5.35 volts y observamos que el LED encendió. Vamos a checar cuál es la corriente que fluye a través de la RX para que encienda ese LED. Okay, vamos a desconectar este para medirlo en serie. Puntillas a miliamperes a medir ahí el voltaje, el amperaje, disculpa. Ahí observamos que encendió el LED y está a 661 miliamperios, y observamos que está en el intervalo del circuito comparador, por lo tanto enciende el LED. Vamos ahora a probar con un voltaje más bajo, disculpa. Ahí está, 4.40. Ahí ya dejó de encender. Vamos a checar cuál es el voltaje de salida. Esto lo estoy regulando con una fuente reguladora. Observamos que está midiendo amperaje, medir voltaje, corriente directa, y observamos 4.7 está debajo de los 5 volts del intervalo que debe encender el LED, por lo tanto se apaga. Vamos a volver a subirlo para que observen cómo es que enciende. Ahí en 5.2 volts vemos que enciende, 4.8 volts vemos que se apaga, y subimos a 6.5. Ahí se apaga. Observamos que la electrónica no es exacta, entonces por lo tanto, como conclusión, pues el intervalo es como lo requería el maestro, como solicitó la actividad. Entonces eso sería todo. Fue una actividad retadora y muchas gracias. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito implementado en el protoboard, que es la parte de la fuente con el amplificador de instrumentación. El AD620 tiene los 3 op-amps y esta resistencia de 5.5 es la que nos dará la ganancia de 10, para después llegar el voltaje de salida a los comparadores LM311 y que eso haga prender nuestro LED en un intervalo de cierto amperaje. Entonces voy a conectarle 12 volts, pero no se ve nada mal.
y ahí vemos cómo enciende el LED. Ya. Bueno, continuamos ahora las tres etapas juntas: el diseño de la fuente, que no es un diseño, es la fuente conmutada, conectada a un amplificador de instrumentación, y enseguida la etapa del comparador, ¿verdad? Entonces aquí vamos a checar. El amplificador está alimentado a un voltaje de entrada de 4 volts simétrico y amplifica 4.7